Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Este es el precioso día que nos ha dado el Señor para que su pueblo nos podamos conectar una vez más en este día santo en el cual apartamos este tiempo para agradecer por las bendiciones de Dios. Primeramente por la vida, por la salud, contemplar, ¿cierto?, este precioso sol, ¿cierto?, este día tan maravilloso, y esperando que cada uno de ustedes, mis hermanos, se encuentre bien también por la gracia del Señor. Y qué bueno es que tenemos palabra, ¿eh? Este fin de semana ha sido digamos, de fiesta patria. Yo creo que a lo mejor cada uno de ustedes ha podido compartir a lo mejor una empanada, un asadito, qué sé yo, algo para compartir en familia, ¿cierto? Pero así también es necesario alimentar el alma por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Así que yo los voy a invitar, amados, que juntos podamos oír la voz de Dios ahí en Proverbios 28:13. ¿Ah? La semana pasada estuve exhortando la palabra en Proverbios 15, hoy un verso de Proverbios 28, ¿ah? Que Dios quiere hablarnos en esta mañana, ¿ah? Cada uno de nosotros. Dice el verso 13 de Proverbios 28, dice: el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. ¿Ya? Primero que nada, quiero comenzar con algo básico que todos debiésemos saber como hijos de Dios, que es lo que es el pecado, ¿ya? Para poder entender de mejor forma qué es lo que significa encubrir, ¿cierto?, el pecado. Partiendo por lo más sencillo, ¿cierto? Tenemos que pensar de que el pecado, ¿cierto?, significado de esta palabra significa errar el blanco, ¿ya? Cuando yo apunto, lanzo una flecha, ¿cierto?, y no doy en el centro, ¿ya? Esa es digamos, la definición de pecado, ¿ya? O el concepto pecado, ¿ya? La Escritura, por supuesto, nos da la definición de acuerdo a la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que es el pecado? Lamentablemente, amados hermanos, hoy en día la palabra pecado es como que está obsoleta, ¿ah? Cada vez se nombra menos, ¿ya?, lo que no debiese ser, ¿ah? Muchas personas y sobre todo la nueva generación, amados, lamentablemente no están familiarizadas ni tampoco y menos saben el significado de esta palabra pecado, ¿ya? Pero sin embargo, los jóvenes, ¿cierto?, y estas nuevas generaciones saben cometer el pecado, pero no saben lo que significa, ¿ya? Y las iglesias, lamentablemente, no se quedan atrás, ¿ya? Incluso llegando a sustituir esta palabra, ¿cierto?, por otras menos ofensivas. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿ya? Por ejemplo, se habla de errores, se habla de equivocaciones, ¿ya? Habla de debilidad, incluso hasta de enfermedad, ¿ya? Ahora, la gente, fíjese que no comete adulterio, sino que se dice que tiene una aventura, ¿ya? Aquellos que roban, ¿cierto? Aquellas personas de cuello y corbata, ¿ya? No roban, sino que cometen fraude, ¿ya? Dios dice implícitamente en su palabra que el pecado es infracción de su ley, quebrantar su ley, ¿ya? Es saber lo bueno, ¿ya?, y no hacerlo, ¿ya? Es toda actitud que no agrada a Dios. Es un completo desconocimiento de Dios y de lo que Él desea para nosotros, ¿ya? Cuando usted peca, cuando yo peco, amado hermano, lo que nosotros hacemos es un atentado directo al reino majestuoso y soberano de nuestro Dios, ¿ya? Ahora, hay pecados conscientes y otros no conscientes, ¿ya? Los no conscientes, ¿cierto?, son aquellos que aún Dios, ¿cierto?, no nos ha revelado por medio de su palabra. Pero al momento de hacerlo, ya debemos guardar ese consejo y tenerlo ahí en nuestro corazón
hasta que llegue el momento de poder recurrir a la palabra y nos ayude a discernir, ¿cierto?, lo que debemos y no debemos hacer. Ahora, teniendo claro este concepto pecado, ¿cierto?, que es quebrantar la ley de Dios, ¿ya?, veamos lo que significa encubrir, ¿cierto?, nuestros pecados. ¿Ya? El verso 28, perdón, Proverbios 28, el verso 13 dice, el que encubre sus pecados, ¿cierto? ¿Qué significa encubrir? Encubrir significa guardar, ¿ya? Pretender ocultar aquellos pecados que nosotros sabemos, ¿cierto?, conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo, ¿ya? Esos pecados secretos que no queremos que nadie sepa. ¿Ah? Usted tiene un pecado, yo tengo un pecado, a lo mejor no se nota a simple vista. ¿Ah? A lo mejor todo aquello que les rodean no lo saben. ¿Ah? Pero usted sí lo sabe. Y por supuesto, Dios. ¿Ya? Un ejemplo de encubrir el pecado, ¿cierto? Ocultar aquello que hemos hecho y que ha quebrantado la ley de Dios, lo vemos en el ejemplo de David. ¿Ya? David, ¿cierto?, ve, ¿cierto?, a una mujer bañándose, ¿cierto? Y, ¿cierto?, él lo que hace es tenerla, ¿ya? David comete adulterio, ¿ya? Y además, no solamente, ¿cierto?, se acostó con aquella mujer, sino que también, ¿cierto?, mandó, ¿cierto?, en cierta forma, a matar a su esposo, ¿ya? Lo puso al frente de la batalla, sabiendo que los que van al frente del batallón en la guerra son los primeros que mueren, ¿ya? Así que no solamente adulteró, sino que también asesinó, ¿ya? Pero lo peor, ¿ya?, que hizo David, ocultó su pecado, ¿ya? Ahora, ¿qué lleva a ocultar nuestro pecado? ¿Cierto? Vamos a ver lo malo que puede llegar a ser ocultar nuestro pecado y sobre todo ante Dios, ¿ya? ¿Qué nos lleva a guardar y ocultar nuestro pecado? Es el orgullo, ¿ya? Porque nos lleva, ¿cierto?, a mostrar una imagen que no corresponde a la realidad, ¿ya? El aparentar algo que no somos, ¿ya? Incluso, a veces estamos dispuestos a pagar cualquier precio para aparentar que somos buenos ante los demás. La verdadera, amado hermano, la verdadera deshonra es ocultar el pecado, más que cometerlo, ¿ya? Cuando ocultamos, estamos acumulando pecado tras pecado. Cuando usted esconde, no crea que solamente aquello que desagradó a Dios va a quedar ahí, sino que va acumulándose uno tras otro. No solamente acumula el pecado tras pecado, sino que también nosotros alejamos la oportunidad, ¿cierto?, de apartarnos de ellos y, por el contrario, cuando los ocultamos, lo hacemos es plantar para que crezcan y se desarrollen y se fortalezcan los pecados en nuestras vidas, ¿ya? Por ejemplo, la ira. Cuando nosotros nos airamos contra una persona, ¿ya?, lo que hacemos, si no lo confesamos, ¿ya?, si no nos arrepentimos y lo guardamos y lo ocultamos, y sobre todo ante Dios, ¿cierto?, al pasar el tiempo, esa ira se va a convertir en amargura, luego en odio, incluso llegando al homicidio, ¿ya? Es cosa de prender el televisor, de ver las noticias, ¿cierto?, de cuántos asesinatos, ¿cierto?, a raíz del odio, ¿cierto?, del desprecio, ¿ya?, de una persona por otra, ¿cierto?, que atenta contra la vida. Ahora, ¿cuál es el resultado de encubrir el pecado o de ocultar, ¿cierto?, el pecado? Primero, dice el verso 13 de este Proverbio 28, dice que aquel que encubre pecado, dice, no prosperará, ¿ya? O sea, no va a empujar hacia adelante, no triunfará, no tendrá éxito. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Cuando nosotros encubrimos o ocultamos, guardamos pecado en nuestras vidas, ¿ya? Eso dice, no prosperará, ¿ya? No triunfará y no tendrá éxito, ¿ya? Eso es lo que significa, ¿ya? Quizás usted se estará preguntando, ¿ya? Yo también
a veces en un momento de mi vida me he preguntado, yo he visto personas, incluso conozco personas que son malas, ¿ya? Pero sin embargo, no les va mal. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Eh? Que a lo mejor tiene una persona a su alrededor que hace cosas malas, pero a diestra y a siniestra, pero sin embargo le sigue yendo bien. Bueno, esta pregunta también se la hizo el salmista ahí en el Salmo 78, ¿ya? Él titubeó pensando justamente esto, ¿qué pasa con aquel que hace esto, esto, otro? Pero sin embargo le sigue yendo bien, ¿ya? El salmista en el Salmo 78 dice y manifiesta, ¿ya? Justamente esta inquietud, pero sin embargo la respuesta de Dios, ¿cierto? Le trajo paz a su corazón. ¿Y cuál fue la respuesta? Usted puede leer el Salmo ahí en su casa. Es saber que tarde o temprano, ¿ya? Sus pecados saldrán a la luz, ¿ya? Y tarde o temprano serán juzgados. Eso trajo tranquilidad a su alma, ¿ya? ¿Del cuándo? A lo mejor no lo sabemos, pero vendrá y llegará el día en esta tierra o cuando estemos ante el Señor, ¿cierto? Que todos los pecados saldrán a la luz y seremos juzgados, incluso estas personas, por supuesto, ¿ya? Porque creemos, ¿cierto?, a la palabra de Dios, que nos dice que aquel que encubre pecado no prosperará, ¿ya? Ahora, vemos tres razones por qué una persona que encubre pecado, ¿cierto?, no prospera, ¿ya? La primera, ¿cierto?, algo sencillo de poder pensar, es que nadie puede ir en contra de aquel que estableció las reglas del juego o las reglas de toda la creación, ¿ya? O sea, estamos dentro de un marco moral, ¿cierto? Formado, creado, ¿cierto? Instaurado por el creador de todo el universo, de todas las cosas, y ese es Dios, ¿ya? Usted puede hacer lo que quiera, pero eso no quita que Dios siga siendo Dios y que Él haya establecido normas y reglas a su creación, ¿cierto? Que haya dado normas, leyes, ¿cierto?, a su pueblo y las consecuencias de esto. Por ejemplo, en los deportistas, ¿ya? Los atletas, ¿ya? Las reglas están establecidas, ¿cierto?, para que cada uno de los participantes en las competencias las cumplan. Pero ¿qué es lo que hacen algunos deportistas? Ingieren sustancias, ¿cierto?, ilícitas, ¿ya? El doping, le hacen el doping. Usted sabrá también o habrá oído, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedan rendir mejor y por ende poder ganar la competencia. Pero eso es ilegal, ¿ya? Y eso no puede ser así, ¿ya? Ellos ingieren esas sustancias ¿para qué? Para que les vaya bien. Pero la palabra de Dios, ¿cierto? Tomando este ejemplo, sabemos que igual forma, ¿cierto? En todo ámbito de nuestras vidas se cumple, ¿ya? El que encubre pecado, ¿cierto? No prosperará, ¿ya? Un ejemplo, ¿cierto? Vemos el rey Usías en 2 Crónicas 26, verso 5. Dice que el rey Usías, dice en estos días, dice, él buscó a Jehová, ¿ya? Y él prosperó. Cuando nosotros buscamos a Dios y hacemos su voluntad, y por supuesto nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿ah? No los guardamos, sino que los confesamos, habrá prosperidad en nuestras vidas. La segunda razón, ¿cierto?, por la cual no es posible prosperar encubriendo nuestros pecados, es imposible, ¿ya?, encubrir nuestros pecados de quien realmente importa. ¿Quién realmente importa en nuestras vidas? Es Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien nos juzgará. Salmo 139, verso 2, dice, lo leo, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, tú Jehová, tú las sabes todas. ¿Qué podemos guardar ante Dios? Nada. Antes que nosotros abramos nuestros labios, Dios sabe la intención de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro actuar. No podemos esconder nada ante el Señor. Es imposible guardar, ¿cierto?, encubrir nuestros pecados ante
el Todopoderoso. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tiene que darle cuenta usted? ¿A quién tengo que darle cuenta yo? Es a nuestro Dios. Y la tercera razón por la cual no es posible prosperar, ¿cierto?, encubriendo nuestro pecado, es la conciencia agobiada por la culpa, ¿ya? No se puede vivir, mis hermanos, con la culpabilidad, ¿ya? Volviendo al caso de David, ¿cierto? Él expresa el conflicto espiritual y de su alma que tenía, ¿cierto?, una vez que cometió los pecados que le nombré en un inicio, ¿cierto? Y los vemos reflejados en el Salmo 32 y 51, ¿ya? El Salmo 32, verso 3 dice, David dijo lo siguiente, cuando él cometió pecado, dice, y lo trató de ocultar, ¿ya? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 51, el verso 8 y 12. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Ya? La culpabilidad, la conciencia no lo dejaba estar en paz y tranquilo. Solo le podría devolver la paz, ¿cierto?, aquel, ¿cierto?, que solamente puede dar el perdón, ¿cierto?, el gozo y la alegría y la salvación, que es Dios. El pecado no solamente afecta nuestra vida espiritual, sino que también la salud física, ¿ya? Ahora, amados, si alguno de ustedes no siente culpabilidad, ¿ya?, y dice ser creyente, pero lamentablemente no tiene idea de lo que es nacer de nuevo, ¿ya? Ya que el Espíritu se encarga de poner convicción de nuestros pecados. Vuelvo a repetir, si usted no siente, o tú, amado hermano o hermana, no sientes culpabilidad de lo que haces ante Dios, ¿ya?, no te puedes considerar un creyente, y menos experimentado el nuevo nacimiento, ya que el Espíritu se encarga de convencernos de qué, de pecado. ¿A quiénes? A los suyos. Es imposible encubrir nuestros pecados, ya que a la vez nos alejamos de la posibilidad de que sean perdonados con misericordia, ¿ya? El mismo Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿ya? Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿ya? Si confesamos nuestros pecados, si no los guardamos ni los ocultamos, sino que abrimos nuestro corazón sinceramente ante Dios, Él es misericordioso para perdonarnos y para limpiarnos. ¿Quién es el que cubre? Es Jehová de los ejércitos, es el Señor, el Creador, por medio de Jesús, su sangre preciosa, la que lava y limpia de toda iniquidad, ¿ya? Después que cada uno de nosotros confesamos nuestros pecados, ¿ya?, nos daremos cuenta que el gozo y la felicidad, ¿cierto?, que sentimos, ¿cierto?, al apreciar el perdón de Dios, nos daremos cuenta qué tontos fuimos de perder tanto tiempo, ¿ya?, tanto tiempo ocultando nuestro pecado, ¿cierto?, y no haber aprovechado de haber arreglado mis cuentas con el Señor. El único que puede dar paz y tranquilidad a nuestras conciencias, a nuestra alma, nuestro corazón, es Dios. Si tú, amado hermano, hermana, estás cometiendo pecado, yo te invito a que te arrepientas ante el Señor y dígale, Señor, perdóname, Señor,
ayúdame en esta situación, mis hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cada cosa que nosotros estamos pensando. Es momento, mis hermanos, de limpiar nuestras vidas y nuestras conciencias para que podamos ser usados para la gloria del Señor. ¿Te gustaría ser un vaso de honra, un vaso en el cual Dios te pueda usar? Primero tenemos que limpiarnos por medio de la sangre de Cristo. Pero la remisión viene cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos. No guardes nada en tu corazón. Yo no guardo nada en mi corazón. Confiéselo ante Dios. Y Él es misericordioso para perdonarnos y para restaurar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Demos gracias al Señor por esta su palabra.